Hola, zaragocistas. Derrota con el Cartagena, donde se juntaron dos cuestiones. Por un lado, la mala suerte en el autogol y la segunda y más significativa, la carencia de gol y la incapacidad para poder aprovechar las ocasiones que generamos. Yo veo una dinámica, aunque parezca tonto, ascendente en cuanto a juego en las tres jornadas. Acabamos de empezar, es muy largo. El Leganés lleva un punto de 9, el Eibar había perdido las dos primeras jornadas a pesar de que ha fichado todo lo que ha querido a principio de mercado y con un dinero que no genera. Y yo confío en Jin, su capacidad, la que ya tuvo el año pasado para sacar esto adelante, que no es otra cosa que la permanencia. Pero como el día del Ibiza veo cuestiones que amenazan más al club, su supervivencia, que es la incapacidad de la directiva que está desangrando al club y que, por ejemplo, pues en este asunto de la cacicada de los internacionales, pues ha guardado un ominoso silencio. No ha alzado la voz ni ha defendido al club. Es una directiva que no dejan de ser los caciques de Aragón, los que también desangran Aragón, y que no están ahí por su capacidad personal en ese puesto de preeminencia social, sino por herencia. Entonces la noticia que salió ayer fue la venta de Luis Carbonell al Real Madrid y además de unas condiciones que son difícilmente entendibles y que deberían de salir a explicar cuáles son esas condiciones que han motivado esta venta antes de que haya más rumores sobre si es una cuestión de representantes o es una cuestión deportiva que no entiende nadie. No tiene sentido desde el punto de vista deportivo. Creo que tanto él como Pablo Cortés, si tienen alguna oportunidad de haberla tenido, se habrían hecho con unos minutos importantes en el primer equipo por cuanto aportan cosas al ataque que no hacen los demás, como es una mayor calidad, clarividencia, desborde, que es algo de lo que carecemos. Y desde el punto de vista económico tampoco tiene ningún sentido, ya que es una cesión al juvenil para que juegue la Youth League y al Castilla a coste cero. Es decir, que si el club estuviera con una acuciante necesidad económica y le ofrecieran algo, lo que fuera, pues se podría llegar a entender quizá, pero no ingresa nada el club. Y la opción de compra para la próxima temporada es de 1,5 millones de euros, cuando la cláusula de rescisión son 3 millones de euros, por lo que tampoco tiene ningún sentido. Hago aquí un paréntesis y ya había otro equipo interesado, como es el Villarreal, al que le gusta pescar aquí, y que cuenta con el relato promovido por la canallesca de equipo modesto, de equipo de pueblo, cuando tiene detrás el imperio de Fernando Roig, de la cerámica, de Mercadona, y es como una especie de franquicia, se puede llevar el club cuando quiera a otro lugar. Pero que en Aragón tiene dos fuentes de extractivismo de corte colonial, que por un lado es, como hace con otras canteras, saquear la cantera del Real Zaragoza, a veces a golpe de talonario, y el segundo es el económico, sus empresas, las canteras que tiene aquí en Aragón, y que la producción y la plusvalía de la producción pues se queda en Castellón y lo reinvierte en el Villarreal. Hecho este paréntesis, pues económicamente, como digo, no tiene sentido, y la fundación que está desangrando al club confunde dos conceptos: precio y valor. El precio, cualquier cosa puede tener al final un precio. Hemos visto en los últimos años que le han puesto precio
a la cantera, que ha sido su principal fuente de ingresos, y era uno de los motivos por los que critiqué al Barcelona, que mientras los demás tenemos que hacer ventas dolorosas cada año, ellos seguían con un ritmo de gasto totalmente inasumible, sin querer hacer ningún esfuerzo ni sacrificio. Y por otro lado está el valor. El precio, pues 3 millones puede ser una buena venta, pues para mí no, pero puede ser más, pero para otro le puede parecer que es un precio adecuado. Pues estamos hablando de valor. Y Luis Carbonell, pues, aparte de que es el jugador con más talento de la cantera desde los tiempos de Ander Herrera, que se veía que iba a llegar, y ya vemos la carrera que ha tenido, es una cuestión muy diferente a la de precio. Es un valor que entronca con la propia identidad del club, de que haya gente aquí y aquí jugando, que en estos tiempos tan complicados, los canteranos, aparte de que han dado la cara, pues representan un nexo de unión importante, de identidad, de ilusión, de esperanza. Todo eso es lo que se le puede decir que es el valor de un jugador por encima del rendimiento deportivo que hubiera podido dar y que desgraciadamente no le vamos a poder ya ver con la camiseta blanquilla en la Romadera. Y es una cuestión que desprecia la directiva y que no entiende por cuánto es una gente que está en el club para intentar sacar otro tipo de rédito, como era la construcción de un nuevo estadio y que cuenta pues con apoyos de medios de comunicación como el Heraldo, también de la familia Yarza, que hemos visto su línea informativa en lo que ha sido el proceso abortado de venta del club y que ha sido una cortina de humo todo el verano, que ha dificultado la planificación deportiva, que ha dificultado que hubiera una crítica mayor por la calamitosa campaña anterior y que se ha quedado en nada y que es un choque de intereses, y no voy a entrar en lo que es la línea editorial de Heraldo en otras cuestiones que no son del fútbol. Pero como digo, pues este tema de Luis Carbonell ha sido una puñalada rapera al corazón, una venta de difícil justificación y que puede acabar quizá de encender la mecha en la afición y que este año, que ya hay público en el estadio, sea motivo de que sientan de verdad la protesta de la afición y el desacuerdo con su gestión, porque está gracioso pues lo que hemos conseguido en Twitter con lo de Jofre Ababol, que saliera el cartel en la propia Gol TV, pero no nos puede distraer que los culpables están desde hace tiempo en el palco, que son los que están desangrando al club, como digo, y que la venta de Luis Carbonell pues representa esto y es el epítome de la falta de respeto al club y a su afición, que es su mayor activo de lo que es la fundación. Venga, bueno,